Toda esta historia comenzó en septiembre de 1997. Yo me tuve que trasladar a la ciudad de Caibarien en julio o agosto, creo que en agosto del 97, convocado por el grupo sectario, porque había sido elegido para sustituir a Frank Topol, quien había muerto. Y bueno, tuve el honor, ¿no?, de haber sido elegido para esto. Fue un gran honor para mí que hayan pensado en mí. Y me trasladé para la ciudad de Caibarien para probar suerte, a ver cómo me iba por allá, ¿no? Tenía el problema logístico de ver cómo me iba a quedar, dónde me iba a alquilar, dónde iba a trabajar. Ya estuve cerca de una semana por allá, en Caibarien, y a mediados de esa semana, bueno, me di cuenta que no podía quedarme allí. Y ya estaba gestando en mi mente el proyecto de Mephisto. Bueno, los inicios de Mephisto, bueno, allá por el año 1997. Recuerdo que teníamos un proyecto, Alexander, Raúl Algarín y Fran. Hicimos un proyecto llamado Avenida X. O sea, nada que ver con la idea original de Mephisto, en el cual solamente tuvimos una sola presentación en la Casa de la Cultura. Ya luego a eso, no sé, a Mole lo convocaron para pertenecer a Sectarium, allá en Caibarien, y él partió hacia allá, y entonces aquí, con la idea de Fran Martínez, Raúl Algarín y Yuri, iniciamos un nuevo proyecto llamado Blazer, donde ensayábamos en casa de Yuri. Pero bueno, ese proyecto nunca resultó, o sea, no fue algo tan firme. Era cerca de 1997 cuando Mephisto nace. Prácticamente nace de un proyecto que habíamos iniciado con Ornei en las voces, Algarín en el bajo, Yuri en la guitarra y yo en la batería. Ensayábamos en casa de Yuri, el guitarrista, y en esa época Alexander regresaba de Caibarien porque había tratado de empezar un proyecto con Sectarium en las villas, pero por problemas de logística y cosas de ese tipo regresó a Guinness. Y hablamos, él vino, se acercó a mí, Ale, y empezamos a hablar de tratar de hacer algo nuevo, diferente, inserirse en el grupo, cambiar el nombre. Él trajo el cambiamiento del nombre y llamándolo Mephisto, y quería hacer otras cosas diferentes, es decir, hacer una cosa un poco más black, un poco más oscura, con temáticas vampíricas y cosas de ese tipo. Para hablar de Mephisto hay que hablar obligatoriamente de Alexander Oreparra, alias La Mole. Yo recuerdo que por aquella época, años 90, mediados de los 90, un poquito más para atrás, yo participé en algún que otro proyecto, quería hacer cosas nuevas pero no me salían, y Alexander me reclutó. Me sentó ahí en el portal de su casa, me acuerdo, y me enseñó un mundo maravilloso de riff, de riff que no tenían que ver con lo que él hacía anteriormente. Él había incursionado en el death metal, el brutal death, el grindcore, y yo no me imaginaba que él también pudiera hacer cosas así como esas, ¿no? Para un proyecto de ese tipo, que era rapeando, y cosas hasta de grunge, cosas de thrash, era una mezcla de estilos que solo él podía aglutinar todo eso como lo hizo, y para que saliera algo tan bueno. Lo que pasa es que tuvimos que terminar como a los 6 meses de haber comenzado, porque por poco quedamos presos por las letras que tenían las canciones. Pero bueno,
Eso dio pie a qué? A Mephisto. Mephisto que también, digamos, se acerca un poco más al death metal, pero era otra cosa. Y ahí estaba La Mole de nuevo con sus riffs, con sus melodías, con las cosas que se le ocurrían. Yo no quiero adularlo, yo quisiera hablar de la banda, pero es que él era el núcleo central de todo eso. Mephisto es una banda a la que he visto crecer, evolucionar y desarrollarse con el paso de los años. Una banda que vi formarse. Estuve con ellos ahí al principio en su formación. Recuerdo aquellos tiempos, aquellos primeros ensayos que se realizaron en varias casas de sus integrantes. En casa de Ale, La Mole, en casa de Fran, en mi casa también se ensayó. Fue una época muy linda, aquel comienzo de Mephisto. Antes de irme para Caibarien, habíamos hecho el proyecto Avenida X, que era como un intento de seguimiento, ¿no? de aquel grupo Ley Urbana, que fue desintegrado por sus letras polémicas, pero ya con letras un poco más potables, ¿no? Y hicimos un concierto con ese proyecto, qué sé yo, pero al final no era lo que yo quería hacer, ¿no? Y ya me trasladé para Caibarien para hacer la prueba con Sectario, y allí me dije, bueno, voy a tener que regresar a Holguín y hacer un nuevo proyecto, pero yo no quiero volver al death metal old school de Destrozer, ni quiero volver a hacer el doom metal de Dying Forest, ni quiero hacer el power thrash de Primacy, ni tampoco hacer el rap metal de Ley Urbana. Yo quiero hacer algo nuevo. Yo quiero hacer una música oscura, pero hacer una música que tenga melodía, que tenga aspectos sinfónicos, que tenga influencia de música clásica, de música gótica. En ese momento yo no tenía mucho conocimiento de black metal. Yo había escuchado algo del Inner Circle de Noruega, de estos grupos de black metal de Noruega, del raw black metal. Me habían llegado algunas cosas underground por aquel fanzine que yo tenía, Liburnes. Había hecho ya el número 1, me habían llegado algunas grabaciones underground, de black metal underground, que no me gustaban para nada, requete mal grabadas. No sé por qué los grupos de raw black metal les gusta grabar así tan mal. Y a mí no era aquello lo que yo quería. Y no tenía en mi cabeza pensado hacer black metal. Y fue entonces que elegí como influencia principal Septic Flesh, que muchos saben que Septic Flesh es como un death metal sinfónico, ¿no? Y eso era lo que yo quería hacer, una onda Septic Flesh. Y ya yo venía con eso en la cabeza. Y el nombre, bueno, lo conseguí de un libro, que más adelante voy a hablar sobre el libro, ¿no? Al regreso de Alexander de La Mole, él vino con la idea de la creación de Mephisto. Y se sentó con Fran y empezaron a idear temas y hacer cosas. Y mudamos el local de ensayo para la casa de Mole, o sea, la casa del hermano incluso, que era encima de la casa de Mole, un pequeño cuartico en construcción, con escombros y materiales de construcción, y allí creamos nuestro espacio para comenzar a ensayar los primeros temas de Mephisto. Nada, nos pusimos juntos y empezamos a ensayar, y de ahí nos transferimos de casa del guitarrista a casa del hermano de Alexander, que tenía la casa en alto, tenía una casa que estaba en construcción. Nos metimos ahí, empezamos a ensayar, recuerdo que teníamos una consola que habíamos alquilado a Farran, era el guitarrista del grupo Los Beltas, era un grupo que hacía música Beatles, algo así, una cover band. Yo recuerdo que pasaba un señor vendiendo una especie de trigo con leche, azúcar, no me acuerdo bien cómo se llamaba aquello. Él pasaba anunciándolo y nosotros en medio del ensayo, por donde fuera el ensayo, hacíamos un stop, nos quitábamos todos los instrumentos y bajábamos a comprar a la señora aquello porque si no, es decir, alguien me dice a mí aquí, me dice por ahí que para sufrir hay que comer. Y bueno, aquello era una especie de sufrimiento porque a veces
Es decir, a pesar de que las cosas no salían bien, yo tenía que ir a pie de mi casa hasta la casa de la Mole, que eran unos cuantos kilómetros, con un bajo de la Unión Soviética que yo tenía, marca Orfeo. Y los otros también. Pero Ornei vivía más lejos todavía. Y bueno, el que más cerca vivía era Fran. Y Fran lo que llevaba era baqueta nada más, porque ensayábamos no con un drum, sino con un libro, con un invento que hicimos ahí, que no recuerdo bien ahora cómo era. Yo recuerdo que Fran una vez nos llevó la baqueta y yo piqué unos gajos, una mata que habían abajo y se los di. Pues se le quedaron la baqueta, andaba por otro lado, no sé. Una vez que yo llegué tarde porque fui a un lugar y andaba en una moto y se rompió la moto y Fran me regañó. Así, cosas, sucedieron muchas cosas. Hicimos unos ensayos en casa de Fran y el abuelito que tenía, o el bisabuelo, se puso bravo y se formó tremendo lío y no pudimos seguir ensayando ahí. Yo creo que por eso fue que empezamos allá en casa de la Mole. Y bueno, ahí empezó Mefisto ahí con su legado. Mefisto está ahí todavía, increíble. Y luego mucha gente nueva, como que se ve que son talentosos. Y me encanta eso. Me encanta me encantó haber formado parte de eso y es decir, me encanta, ¿no? me gusta mucho. Me siento muy bien por haber formado parte de eso. Es la mejor etapa de mi vida, donde fui mejor persona, gracias a eso. Ya yo tenía ya qué onda era la que yo quería hacer, qué nombre iba a llevar, y ya yo iba haciendo los temas en la cabeza. Recuerden que en aquella época no existían estos programas informáticos donde uno escribe las partituras, donde uno graba lo que uno quiere hacer, como hace Juan Carlos con Manuel, que graba con la voz la cosa que quiere hacer. En aquella época tener una cámara fotográfica era un lujo, tener una grabadora era un lujo, incluso una grabadora de casete, era un lujo tener una grabadora de casete. Y todo uno lo hacía a mente. Las canciones uno las conformaba a mente, después uno se sentaba con la guitarra y ya acababa de darle vuelta al asunto. Y ya yo en la mente ya tenía la idea de cómo iban a ser los temas, las letras de qué iban a tratar, el título de cada tema y todo eso. Mientras eso sucedía, aquí en Holguín, los demás integrantes de Avenida X, que es Ornei en la voz, Fran en la batería, Algarín en el bajo y un guitarrista nuevo llamado Yuri, habían hecho un proyecto llamado Blazer, en una onda Six Feet Under, que Six Feet Under estaba muy de moda en aquella época. A mí en aquella época no me gustaba mucho porque yo estaba muy acostumbrado al death metal técnico, ¿no? A todos estos grupos, Obituary, Death, que son muy técnicos, ¿no? Y Six Feet Under era más bien un death metal básico, ¿no? Sencillo. Después más adelante le cogí la vuelta a la onda esta del death metal un poco más sencillo, más rítmico más bien. Y entonces al regresar de Caibarien me topo con que estos ex integrantes de Avenida X habían hecho ese proyecto. Me topo a Frank en la calle y Frank me dice, tengo una proposición que hacerte. Y yo le dije, yo también tengo una proposición que hacerte. Me dijo, no, pero espera que yo te haga primero la proposición. Mira, ve, yo te invito a un ensayo de nosotros. Ve a tal lado, qué sé yo, en un reparto lejísimo, que no me acuerdo ahora dónde es, de edificios. Y en uno de esos edificios vivía Yuri. Y ahí estaban ellos ensayando. Me dirigí ese allá, fui al ensayo, escuché el ensayo, los temas, qué sé yo, todo muy bien. Y Frank y yo salimos al balcón del edificio. Recuerdo que yo tenía 18, 19 o 20 años, no recuerdo muy bien, era joven e inmaduro. Y yo le llevé a Frank un listado. Yo le dije, mira, yo quiero hacer un proyecto así, 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 va a ser así, se va a llamar así, ta. Y estas son mis condiciones para el proyecto. Las condiciones decían que yo tenía que ser el director, que yo era el compositor de los temas, que los temas que se iban a tocar eran mis temas, una pila de locura ahí. Eran como 10 condiciones. Y Fran leyó aquello así, y lo ripió, lo hizo una bolita así, y lo tiró por el balcón para abajo, y me dijo, esto es una ridiculez. No vuelvas a hacerme eso, no vuelvas a traerme un listado tan ridículo. Yo acepto entrar en tu proyecto, y se lo voy a decir a los demás, a ver si también quieren entrar en el proyecto, pero no vuelvas a acercarte de mí con una ridiculez como esa.
Y entonces, bueno, los demás integrantes de Blazer aceptaron y se unieron a mi proyecto. Y entonces nos trasladamos para aquí, para mi casa, para esta casa. Recuerdo que las primeras pruebas, las primeras pruebas de las canciones que hicimos, lo hicimos en la sala de esta casa. Y ya después, cuando conseguimos equipo para ensayar, lo hicimos allá arriba, en casa de mi hermano, que estaba en construcción. Era una pequeña casita que tenía puertas, tenía ventanas, un techo de fibro, pero no tenía ni piso, ni las paredes estaban repelladas, el baño no estaba hecho, es decir, estaba inhabitable. Y ahí arriba, bueno, llevamos los equipos, que los equipos, por cierto, nos los prestó Marcel Soca, quien había sido hace tiempo baterista de Destrozer. Nos prestó la batería, nos prestó un equipo grande que por ahí salía todo. Recuerdo que empatábamos los cables para que pudiera salir por ahí el bajo y la guitarra. Marcel Soca no estaba haciendo nada con esos equipos ni con esa batería y él accedió, nos prestó los equipos, un buen amigo que él siempre ha sido, ¿no? Por cierto. Y con eso fue que comenzamos a ensayar. Después que llevábamos un tiempo ensayando, que ya tuvimos conformados los temas, fue que decidimos hacer el demo Seven Deck City. Recuerdo también la grabación de su primer demo, el Seven Deck City, un demo que todos los instrumentos se grabaron en casa del hermano de Ale, La Mole. Las voces sí se realizaron en el estudio de la emisora Radio Holguín La Nueva, de aquí de la ciudad de Holguín. Fue un demo que lo dio a conocer más ampliamente en todo el territorio nacional. Fueron, a ver, como toda agrupación, principios inciertos. Eran ideas que iban surgiendo, ensayando temas, creando temas, donde incluso hicimos un primer demo, el Seven Deck City, con un estado de ¿cómo se dice?, de precario, que fue con una pequeña grabadora, instrumentos mucho, no sé, que nada que ver con los instrumentos necesarios para hacer una grabación. Incluso la batería era una pequeña caja de galletas, una lata de galletas, esa era la caja. En fin, las condiciones no eran las necesarias, pero bueno, hicimos ese primer demo. Y fue una idea, ya un impulso para salir adelante ya con la idea ya de Mephisto. Yo recuerdo que fui a casa de Hugo González, el poeta, escritor. Era muy amigo mío, al igual que su mujer, Irela Casaña. Y vi allí, en su cuarto, una grabadora doble casetera, grande así. Y me fijo que tiene 2 entradas de RCA, que son entradas, no salidas, son entradas. Y yo dije, bueno, ¿y esta grabadora por qué tiene 2 entradas de RCA? Que me imagino que haya sido para uno conectar un dispositivo exterior, ¿no? Poner una Walkman o algo de eso, una Discman o no sé, un tocadisco, amplificarlo a la grabadora y grabarlo a casete, ¿no? Y yo dije, caramba, se puede conseguir una consola que tiene salida, lo mismo de audífono que salida exterior, conectarlo a la grabadora y una mezcla que uno haga en esa consola, que se grabe ahí en un casete, coño, se pasa una grabación con eso, caramba. Entonces hablé con Hugo para que me prestara la grabadora y después me dirigí a casa de José Farrán, líder de los Peltas, que ese sí tenía equipo de todo tipo, tenía consola, tenía amplificadores, tenía batería, tenía de todo, micrófonos, y hicimos una ponina con los demás del grupo y le alquilamos una consola Vermona 1060. Y con esa consola conectada a esa grabadora fue que hicimos la grabación. Farrán nos prestó como 3 micrófonos, la batería tenía como 3 micrófonos. Y ya bajo, guitarra, hicimos una mezclita, hicimos algunas pruebas, qué sé yo, y ahí comenzamos a grabar los temas. Que no es como ahora, que uno graba por pista y uno graba pedazos. No, había que tocar el tema completo. Que no, hermano, no, para atrás, vamos a volver a grabar el tema. Y así fue como se grabó el demo Seven Deck City. Yo recuerdo que yo tuve que ir a casa de Hugo. Hugo vivía en el reparto del Bosque, es decir, al otro extremo de Holguín. Ir en bicicleta, recogerlo, montarlo en la parrilla de la bicicleta con grabador y todo, traerlo al Cidespino
Me acuerdo que él se quedó sentado en el portal de esta casa, él no quiso subir a la grabación. Nosotros terminamos la grabación, bajé con la grabadora, lo volví a montar con grabadora y toda la parrilla de la bicicleta y llevarlo a su casa de Reparto del Bosque, de nuevo al otro extremo de Holguín. Claro, era joven, tenía toda la fuerza del mundo y me comía el mundo en aquella época. Y lo hice con verdadero agradecimiento, con verdadero placer. Ya con estos temas grabados en este casete, logramos que León Batista, que en esa época, bueno, todavía lo es, era realizador, director de programas de radio en Radio Holguín La Nueva, logramos una reservación, un tiempo ahí en un estudio de Radio Holguín, y ahí fue entonces donde mezclamos la música con la voz, donde grabamos las voces. Recuerdo que del lado de acá de la cabina estábamos Osney y yo. Osney era la voz principal y yo le hacía unos coritos ahí, era un vocal background, ¿no? Unos coros ridículos que me quedaron súper ridículos, horribles. Recuerdo que del lado allá de cristal estaba Omar Vega muerto de la risa con lo que estábamos haciendo. Y bueno, así con este temito hecho a duras penas fue que nos dimos a conocer. Lo pusimos en los programas de radio de esa época, creo que era 58 de Rock, con Héctor Luis Céspedes, el programa de radio que había en aquella época, y nos dimos a conocer con ese demo. Recuerdo también que el primer concierto lo hicimos en el pabellón Mestre, que fueron prácticamente los inicios del grupo. Y eso ya nos conllevó a hacer un estreno, un debut de la banda en el pabellón Armando Mestre, cuando aquello era, como se dice, el lugar insignia para la presentación de las agrupaciones aquí en la provincia de Holguín. Y nada, hicimos esa presentación en el Mestre y fue de mucha aceptación. Y eso ya, como se dice, consagró a la banda, ya con nuevas ideas, ya con un pie más firme sobre la tierra, sobre lo que se quería. Y su primer concierto, que fue, si mal no recuerdo, en el Mestre, el Día Internacional contra la Lucha contra el SIDA, un concierto fenomenal. Imagínense, una banda de black metal en aquellos años, fue algo que impactó mucho a la gente y gustó, algo que todavía se recuerda. Y bueno, gracias a que nos dimos a conocer, hicimos nuestro debut en vivo en el pabellón Mestre en diciembre de 1997, en un concierto que se hizo conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, donde también participaron otros grupos de Holguín que existían en aquella época. Dimos nuestro debut allí y fue un debut espectacular, que quedó muy bien, y donde lo dimos todo y la gente, bueno, le gustó muchísimo, y ahí fue ya donde comenzó todo, donde comenzó de verdad ya la historia de Mephisto en los escenarios. Diciembre de 1997. Bueno, y se van a preguntar, ¿por qué un grupo como Mephisto, que comenzó con influencias de Septic Flesh y no influencias marcadamente de black metal, ¿no? ¿Cómo se convirtieron en pioneros del black metal? Cuando estábamos en la etapa de la grabación del demo Seven the City, cuyas canciones, ¿no?, están, como ya se sabe, influenciadas por el death metal orquestal de Septic Flesh, comencé a hacer el Evilness número 2, que acá tengo la muestra original, el máster original, es el que le estoy mostrando. Y bueno, este fanzine yo lo hacía con el español Salvador Mauri, y Salvador Mauri tenía sus colaboradores también, ¿no?, amigos de él que colaboraban con entrevistas y reseñas y esas cosas. Y yo, bueno, hacía lo mío, ¿no? También hacía mis entrevistas y mis reseñas. Y bueno, era el que hacía todos estos dibujos y la maquetación. Estos, que según pueden ver, la maquetación está hecha a base de dibujos a punta de cedropen, las fotos pegadas,
flyers pegados, las fotos, qué sé yo, que se conseguían, y la entrevista mecanografiada a máquina de escribir. Y bueno, Salvador consiguió para este número del Evilness una entrevista a una banda incipiente, ¿no? Una banda que comenzaba, a esta gente que ustedes ven aquí, a Cradle of Filth. Él consiguió esta entrevista, vienen aquí, por Salvador, y bueno, me la mandó y a mí me llamó la atención, ¿no? Esta banda, ¿no? El swing de esta banda, ¿no? Me gustó mucho la entrevista. Esta entrevista fue hecha a Robin, que recién había abandonado Cradle of Filth para concentrarse en su proyecto unipersonal December Moon. Claro, estoy seguro que Robin después volvió a la banda porque en el Dos Ángeles en Break está un tal Robin, ¿no? Un bajista llamado Robin, debe ser este mismo, este que ven aquí. Y entonces, bueno, me llamó la atención esta banda y le pregunté, Salvador, ¿esta gente qué cosas hacen esta gente? Y él me dijo, tú deberías escuchar esto. Esta gente sacaron su disco debut, The Principle of Evil Made Flesh, y esta gente son la revelación ahora mismo del black metal. No hacen un black metal común, hacen un black metal mucho más trabajado, más orquestal, con más trabajo musical. Para no echar en tierra a los demás grupos de rock metal, ¿no? Sino porque esta gente con influencia de heavy metal, de música barroca y esas cosas, ¿no? Un trabajo muy interesante. Me dijo, tú deberías escuchar eso. Y tiempo después él me mandó la cinta del primer disco de Principle of Evil Made Flesh. Y cuando escuché eso dije, caramba, esto es la influencia que nosotros andábamos buscando. Este es el tipo de música que yo quiero para Mephisto. Y entonces ya a partir del demo Knowledge of Necronomicon se fue llevando la música de Mephisto hacia esta influencia, que ya se vio más marcada cuando Frank entró con los teclados. Bueno, yo creo que la longevidad de Mephisto, siempre el peso mayor ha sido con Ale La Mole. Ha habido otros involucrados, hoy están fuera del país, los que mayor peso tenían en la banda, y contribuyen de cierta manera todavía dándole apoyo al grupo, que se lleva una que otra ayuda, por simple que pueda ser, para nosotros siempre va a ser algo grande. Pero que en el caso de Alexander La Mole, que soy amigo personal de él, te podría decir que cada momento, cada día que me lo topo, siempre es preocupándose por el grupo. No es el único oficio que él tiene, ni la única tarea que se dedica, lógicamente. Pero siempre ha sido un motor impulsor de Mephisto, con el mayor interés del mundo siempre. Creo que eso tiene un potencial para otorgarle una longevidad a Mephisto que va a necesitar, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Bueno, les voy a explicar cuál fue la génesis del nombre de Mephisto. Un amigo mío llamado Rudy, el cual actualmente reside en Inglaterra y es incluso hasta director de cine, me dijo, te tengo un libro que te puede interesar. Ve a mi casa que te lo voy a regalar. Y entonces me dio un libro que es una famosa obra de teatro de Johann Goethe, que es este que está aquí, titulado Fausto. Yo no soy muy dado a leer guiones de teatro, ¿no? No me gustan mucho los guiones de teatro, pero este sí me lo leí muy bien porque me interesó mucho la historia. Y una cosa aquí me llamó la atención, porque la historia de esta obra de teatro es de un sabio, un doctor llamado Fausto, que él quiere obtener la sabiduría, ¿no? La sabiduría total, saberlo todo en el mundo, y hace un pacto con el diablo. Y aquí el diablo sale con el nombre de Mefistófeles. Recordé cuando era pequeño que leía un Sputnik soviético sobre una película llamada Mephisto, y me llamó la atención porque por el maquillaje que traía el actor, creo que era checa la película. Me llamó la atención el maquillaje que tenía el actor, qué sé yo, Mephisto, ese nombre se me quedó ahí medio grabado.
Y entonces aquí veo que el personaje se llama Mefistófeles. Yo dije, caramba, qué buen nombre para un grupo, ese nombre de Mefisto. Y eso se me quedó grabado. Y cuando fui a Caibarien, entonces que empecé a idear todo esto del nuevo proyecto, yo me dije, el nombre que debe tener este proyecto es ese, Mefisto. Ese es el nombre que debe tener. Y aquí, de este libro que ustedes ven, aquí, es de donde yo saqué el nombre de Mefisto. De Mefisto recuerdo finales de los años 90, bueno, con previos proyectos, o sea, machacando piedra antes de llegar a lo que fue Mefisto. Me recuerdo Morgoth, me recuerdo Destroce, que fui testigo, o sea, testigo como escucha, son amigos míos afortunadamente hace muchos años casi todos. A pesar de los cambios de integrantes del grupo, faltantes de músicos. Para mí lo que más puedo decir de Mefisto es que es un ejemplo de perseverancia, que han sabido mantenerse a lo largo de los años. Los considero unos íconos de la escena nacional rockera de nosotros, que sigo viéndola muy breve. Y han sabido además adaptarse a décadas de evolución, a pesar de todo, a pesar de posibles faltas de apoyo, de recursos, etcétera, que todos conocemos. Ahí están y espero que continúen, que logren un legado que de hecho está sucediendo ya. Fue muy bueno, fue una experiencia enriquecedora. La mejor etapa de mi vida. La mejor etapa de mi vida, a pesar de problemas que tenía, de situaciones. Es decir, ese era el escape, sobre todo. Y la presencia de estas personas que les mencioné alrededor mío, de la música y del ambiente que se generó uniendo todo eso, para mí fue un estímulo para ser mejor persona.